Listo, bienvenidos. Vamos el día de hoy a continuar el tema de esta técnica que se llama medidas de tendencia central. ¿Sí? Miguel Macías, Giovanna Medina y Emiliana Albuja, activen la cámara, por favor. Sí, Primer profe, estaba llamado. buscando mi cuaderno, mi libro. Listo, a ver, vamos a ver el día de hoy las medidas de tendencia central. Pero antes vamos a ver este pequeño concepto de datos no agrupados. Ayúdame, por favor, Matías Balseca, que es esta parte que dice, ¿sabías que? Datos no agrupados son un conjunto de datos que no se clasifican y se presentan en una tabla de datos de forma individual. Muy bien, vamos sacando el resaltador, por favor. Saquen el resaltador y vamos a subrayar esta parte importante, ¿Cuál ¿sí? página dijo, profe? Página 98. Vamos a subrayar esta parte que dice que los datos no agrupados se presentan en una tabla de datos de forma individual, ¿sí? Los datos agrupados son aquellos que se presentan en una tabla de datos, ¿sí? ¿Qué es una tabla de datos? Es esta tabla que están viendo aquí de ejemplo, ¿sí? Esta tabla de aquí es una tabla de datos, ¿sí? No agrupados porque dice que son datos que no se clasifican, ¿sí? Entonces subrayen esta parte, por favor. Subrayamos todo, resaltamos todo. Sí, sí, resalten todo, por favor, que es muy importante. Los datos no agrupados son datos que no se clasifican y se presentan en una tabla, ¿ya? Esto para empezar, ¿sí? Porque estas son medidas de tendencia central de datos no agrupados. Entonces, aquí tenemos el significado de los datos, ¿sí? Ojo, por favor, si yo les hago subrayar es porque estas partes de aquí pueden ir en la evaluación, ¿sí? Estos conceptos. Listo, entonces está subrayado. Tengo que borrar porque al momento que mueva la pantalla esto se va a distorsionar, ¿sí? Entonces, vamos con lo primero, dice desequilibrio cognitivo. ¿Con qué aporte se obtiene la nota de tu promedio de parcial? A ver, ¿cómo calculan su promedio? ¿Qué nomás necesitan para calcular su promedio de notas? Portafolio, deberes y examen. Ya, pero cuando ustedes presentan el portafolio, los deberes, los exámenes, a cambio, ¿qué les ponen? A ver, el portafolio vale 10%, el trabajo en grupo Ya, 20 pero y en así general, sucesivamente. David, en general, ¿qué les ponen? Una nota nos pone. Una nota, muy bien. Y entonces el promedio de sus calificaciones está compuesto por la suma de notas, ¿verdad? Ustedes suman, Ah, usted dice los ustedes, promedios que exacto, hay el en promedio. donde dice cuando notas promedio. Ah, por eso dice la primera pregunta. Dice, ¿con qué Yo tengo aporte uno de se obtiene la 9,3. nota de tu promedio del parcial? Entonces, ustedes acabaron de mencionar, está compuesta por la nota del portafolio, de los deberes, de las lecciones, de las pruebas, exámenes, etcétera, ¿sí? Todo eso conforman el promedio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En una parte de aquí dice promedio, pero ya vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos con la primera medida que dice medida de tendencia central. Las medidas. Vamos a encontrar cuáles son los tipos de medidas. A ver, Mario. Ya, profe. Le leo. Allá. A ver, ¿qué dice lo primero? Medidas de tendencia central. La tabla muestra datos recolectados mediante una encuesta de estudiantes de séptimo año EGB sobre la talla que tiene cada uno. Gracias, Mario. Ya, entonces, observen, dice el ejemplo. Se recolectó los datos realizados en una encuesta a los niños de séptimo de básica.
sobre la talla que tiene cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pongo a hacer una encuesta y les pregunto, a ver, yo les pregunto, a ver, Juan José López, ¿cuál es tu talla? ¿Cuánto mides? O sea, ¿cuánto mido yo de altura o de Estatura, pie? estatura, Creo que ¿sabes? 1,32. 1,32, ok. A ver, Julián, ¿cuánto es tu estatura? ¿Sabes? ¿Te has medido? 2,5. Ah, ya me dice que espere, va a ver, va a preguntar. A ver, Samuel, ¿sabes cuál es tu estatura? Tres. Listen, ya Profe, sé. David Cisneros, ¿sabes cuál es tu estatura? Profe, Sí, mi estatura es 1,55, así que la del Julián debe ser más de 1,55. sí, Ya, es la mía es de 1,57 por ahí. ya, a 1,57. ver, preguntémosle a Cayol, ¿sabes tu estatura? No, profe, no sé bien. Ya, a ver, preguntemos, a ver, Julie Mosquera, ¿sabes cuánto es tu estatura? Creo que es 1,33, profe. 1,33, ya. Y preguntémosle por último a Dylan Avilés, ¿cuánto es tu estatura? 1,50 y algo por ahí. 1,50. Uno cin- 1,57, lo mismo que yo. 1,50 y algo. 57, pero profe, yo mido una ratita. Mi Ya, a primo ver, sería parte de una ratita. por último, Alejandro, a ver, ¿cuánto es tu estatura? Yo mido 1,53. 1,53, ya, son un poquito más altos. Entonces, observen, miren, aquí en esta encuesta preguntaron a cierto, así como yo hice en este momento, preguntaron a cierta cantidad de niños y cada niño le respondió estas respuestas, ¿sí? Por ejemplo, un niño ha de haber respondido, yo mido 1,34, otro ha de haber respondido, yo mido 1,36, otro 1,36, 1,35, etcétera, ¿sí? Estos son los resultados de una encuesta, ¿sí? Son los datos de una encuesta. Ahora, ¿qué nos piden? Encontrar la estatura media, encontrar la estatura mediana y encontrar la estatura con mayor frecuencia, ¿sí? Es decir, la estatura que más se va a repetir. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Es la suma de todos los elementos dividido para el total, ¿sí? profe, Henry rayó la pantalla. ¿Ya? Entonces, miren, sumamos todas las estaturas de los estudiantes. Miren cómo hacemos en la tabla, vamos sumando cada uno. Y al final dice que tenemos que dividir por el total. Entonces, ¿cuánto es el número total de encuestados? ¿Cuántos estudiantes se les preguntó? 32. 32, ¿sí? Por ejemplo, si yo hiciera encuesta en este momento al grado, ¿cuánto sería el total? ¿Cuántos somos en total? 22. 23. 22, sin contar conmigo. Conmigo son 23. Pero si yo les hago la encuesta a ustedes, el total es ¿cuánto? No, profe, si estaríamos en total, seríamos 23. 22. A ver, parece que no escucharon bien lo que dije. Solo el total de los encuestados, el total de la población a la que voy a hacer la encuesta. ¿Cuánto es el total? Si me refiero a solo estudiantes. Profe, ¿y usted cuánto mide? Yo mido 1,70 desde... 1,70. Yo le atiné ese miedo. ¿Sí? No son muy altos, 1,70 mido. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, si yo voy a hacer, si voy a hacer el total en este grado solo de estudiantes, ¿cuánto es el total? 22, muy bien, 22, ¿sí? Porque yo soy el que hago la encuesta, ¿sí? Por eso yo no formo parte de la muestra, ¿sí? Entonces sería para 22. Y así nosotros obtenemos el promedio, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de sus notas. Si tengo parcial 1, a ver, escuchen, si tengo parcial 1, parcial 2, parcial 3, ¿a cuánto yo dividiría? ¿Cuánto sería el total?
Tendría que dividir a 3 porque son 3 parciales. Correcto, muy bien. ¿Cuántos parciales nomás son? Son 3. Entonces, el resultado tendría que dividir para el número total. Si son 3 parciales, divido para 3. ¿Sí? Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo. Ya vamos a hacer los talleres y ahí ustedes van a entender cómo sacamos el promedio. Entonces, por favor, con el resaltador vamos a subrayar. Subrayen, por favor. La media aritmética, todo el cuadro, por favor, o el promedio es el conjunto de datos, es el valor de los datos, características de cada estudio. Se calcula hallando el cociente entre la suma de los datos y el número total de datos. Cuando dice cociente, es decir, dividimos, ¿sí? La suma de todos los datos dividido para el total, ¿sí? Subrayen, por favor. Se calcula haciendo la división entre la suma total de datos dividido para el número, ¿sí? A ver, vamos a ver si quedó claro. Leonel Madrid, ¿cómo sacamos el promedio? Sumando las notas y dividiéndolo por ¿por dónde están las notas? Por ejemplo, a ver, hay 2 parciales, en cada parcial hay como 10 notas y ahí pues así. Ya, pero para no decir tanto, solo decimos dividimos la suma de datos dividido por el total, por el número total, ¿sí? Ya, entonces subrayen por favor. Así calculamos el promedio. Nuevamente repito. Se calcula hallando el cociente, es decir, la división entre la suma de los datos dividido por el número total, ¿sí? Así nosotros sacamos el promedio. Ya, profe. ¿Ya? Listo, entonces vamos con el siguiente tema. Ya, nosotros aquí encontramos el promedio. ¿Cuánto ha sido el promedio de esta encuesta? ¿Cuánto es el promedio total de la estatura? 1357 metros. Ya, pero mire, está la coma, quiere decir decimal. Entonces, el promedio es 1.35 metros. Si le redondeamos, sería 1.36. Aquí le toman 3 decimales. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Dice la mediana. Ayúdame leyendo, por favor, Samuel. ¿Cómo hacemos para calcular la mediana? Samuel, ayúdame leyendo, por favor. Ya. Para calcular la estatura mediana, se ordena cada una de la estatura obtenida de forma ascendente. Gracias, Samuel. Nos dice que para calcular la mediana, nosotros tenemos que ordenar todos los datos, ordenamos todos los datos de forma ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? ¿Quién sabe? Que sube de menor a mayor. Correcto, de menor a mayor. Entonces, miren, colocamos el valor menor, ¿sí? Que es 1.34 y vamos ordenando cada dato. Miren cómo va ordenando, cómo va subiendo hasta llegar al último, que es 1.37. ¿Sí? Entonces dice, observemos que antes de los valores de las estaturas resaltadas, 1.36 y 1.36, hay 15 registros y después de ellas también hay 15 datos. Entonces nos dice aquí, para encontrar la mediana, ¿qué hacemos?
Por ejemplo, a ver, aquí atentos por favor, porque aquí hay una regla especial para poder calcular la mediana. Se calcula de dos formas. Cuenten, ¿cuántos elementos hay en total? 15. 32 eran, ¿verdad? Eran 32 datos lo que habían. Yo les pregunto, ¿el 32 es número par o impar? Par. Par. Par, muy bien. Entonces, miren la regla cuando es par, miren. Cuando es par, cogemos los dos datos que están en el medio, miren, cogemos los dos datos que están en el medio, sumamos y dividimos para 2, ¿sí? Cuando es par, nosotros cogemos los dos datos en el medio, ¿sí? Y dividimos para 2. Entonces, miren cómo está aquí la forma. Entonces, la estatura mediana es 1.36 metros, ¿sí? Entonces, ojo con esta regla. Cuando es par, cogemos los dos números que están en el medio de los datos, dividimos, sumamos y dividimos para 2, ¿sí? Esto es cuando es par. Miren abajo, ¿qué sucede cuando es impar? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, David, ¿qué sucede, David Cisneros, qué sucede cuando es impar? Por, por ejemplo, en este caso está la mitad de los datos, por lo tanto, 35 es la mediana. Ya, miren, si los datos son impares, dice que se toma el que se encuentra en la mitad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 es un número impar, ¿sí? Entonces, miren cómo le toman. Cuento 1 y 2 y 1 y 2. ¿Cuál es el valor que queda? En el medio es 35, ¿sí? Entonces, en este caso, 35 es la mediana de los datos. Por lo tanto, se calcula así. ¿Entendido esta parte? ¿Cómo calculamos la mediana? Por el número de la mitad. A ver, pregunto, Suárez Katie, ¿cómo calculo la mediana si los datos son pares? ¿Cómo calculo? Katie. Katie, ¿está aquí? Yo no. Si no me contestan es que no están. Sí está, sí está. ¿Está? Ah, pero no me contesta. A ver, vamos con otro. A ver, los que están apagada la cámara, pregúntale a los que están apagadas la cámara. A ver, Efraín Arévalo. ¿Cómo calculo la mediana si los datos son pares? ¿Me puedes repetir? ¿Perdón? Que si me puede repetir, no lo entendí. No se te escucha bien, Efraín. Acércate un poco al micrófono. Dice que si le puede repetir que no le escuchó. A ver, repito nuevamente. Ok, a ver. Repito nuevamente. ¿Cómo saco la mediana si los datos son pares? ¿Cómo saco? ¿Dividiendo? Ya, pero ¿qué divido? A ver, voy a tomar actuación en clase. Me parece que no me están atendiendo. A ver. Giovanna Medina, ¿cómo sacamos la media si es par? La mediana. Dividimos. Ya, pero ¿qué dividimos? ¿Cómo hacemos? Dividimos. A ver, a alguien que sepa, alguien que se me haya puesto atención.
Ojo, estoy tomando esto, estoy viendo a ver quién actúa y quién no. A ver, ¿quién sabe la respuesta? A ver, los que levantan la mano. A ver, Aviles Dylan, y después vamos con Alejandro. Aviles Dylan, ¿cuál es el procedimiento para sacar la mediana si es par? Dylan Aviles. Profe, no lo escucho. A ver, Alejandro. A ver, dígame, profe. Dividimos los números de la mitad. Ya, muy bien, Alejandro. Dividimos los dos números de la mitad. ¿Para cuánto? ¿Para 3, para 2, para 1? ¿Para cuánto se divide? Para 2. Para 2. Para 2. Recuerden, son 2 datos. Muy bien, Alejandro. Ya te anoto, Alejandro. Participación. A ver, Avilés Dylan. Ahora, si es impar, ¿cómo hacemos cuando es impar? Impar. Que tomen aquel. Que tomen A ver. aquel lado que se encuentra. Matías Balseca. Se tome aquel lado. Toma el número de la mitad. De la mitad. Muy bien. A ver, Balseca, Matías. Balseca, se toma de la mitad. Muy bien. A ver, ¿quién más? Bien. Entonces, subrayen, por favor, la mediana de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Central. Aquí está lo que les decía. Si el conjunto tiene un número par de datos o la media de los valores centrales, si el conjunto tiene un par de datos. Subrayen, por favor. Pues, ojo, niños, por favor, estudiarán. Que preguntas así yo les voy a poner en la evaluación. ¿Sí? Aquí Alejandro Ruiz y Matías Balseca tienen participación. Listo, sí voy a evaluar porque me estoy dando cuenta que no me están atendiendo. Ok. Después tenemos problemas en las pruebas. ¿Ya? Listo. Y por último tenemos la moda. ¿Qué nos dice la moda? ¿Me ayudas, por favor? Camilo. ¿Qué dice la moda? Ya. Moda. La moda de las estaturas de los estudiantes se puede verificar así. 1,34 4 estudiantes, 1,35 8 estudiantes, 1,36 11 estudiantes y 1,37 9 estudiantes. El registro de estatura que aparece más veces es 1,36 metros. Por lo tanto, la estatura moda de los estudiantes de séptimo de educación básica es 1,36. La moda es un conjunto de datos, es el valor de la característica que más se repite en una población o muestra. Es un dato del conjunto de datos. Gracias, Camilo. Subrayen, por favor. La moda de un conjunto de datos es el valor que más se repite en una población o muestra. ¿Sí? Entonces, la moda es simplemente el valor que más se repite en un dato. Por ejemplo, observen aquí esta parte de aquí. Observen, ¿qué estatura es la que más se repite? La que más niños miden igual. ¿Cuál es? La 1,36. 1,36. Muy bien, porque miren, este valor, el 1,33, se repite en 11 estudiantes, ¿sí? Es decir, en la mayoría. En la mayoría hay estudiantes que miden 1,36, ¿sí? Entonces, por eso nos dice aquí al final, el registro de la estatura que aparece más veces es 1,36. Por lo tanto, la estatura moda de los estudiantes es de 1,36. ¿Ya? La moda es muy fácil, ¿sí? Es simplemente reconocer el valor que más se repite. Es decir, todo es fácil. ¿Puede ¿Sí? mover el ladito un ratito, por favor? Ya.
Señalen, por favor. Vamos a ver cuánto nos queda. Ya nos queda 5 minutos. Señale, Profe, no sé. Deber para la próxima clase. Para la próxima clase, resuelto el punto 1. Resuelto el punto 1, por favor. Y vamos a ver cómo le sale el punto 2. Es decir, página 100, por favor, resolver. ¿Y eso nos va a mandar como deber, profe, o qué? O para la próxima clase solo le tenemos que mostrar. Página 100 lo resuelven y la próxima clase vamos a hacer la corrección a ver si es que hicieron bien o hicieron mal, ¿sí? ¿Listo? ¿Cuáles nomás, profe?